que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Don José. No, permítame aprovechar un minuto Bueno, para desearle todas las felicidades del mundo a mi nieto José Raúl Blandón Ramírez, que hoy cumpleaños. Alguien le dije, no, que él se está poniendo viejo. No, viejo estamos nosotros. Él sigue siendo joven. él sigue siendo Se joven. cocina antes de que el agua se caliente. Un saludo. Siempre te amaremos profundamente. Yo quiero enviar en esta primera línea del campo internacional mi más profunda solidaridad al pueblo de Pakistán. Un tercio del país se encuentra bajo inundaciones terribles, en donde millones de personas, Fernando, estimamos televidentes, han sido desplazados y hay decenas de muertos. Los daños son estructurales, son enormes. La gente se enferma de estar en el agua. No hay forma. Usted se imagina un tercio del territorio de Pakistán con los monzones que han caído, las aguas que han caído, que no pueden salir, se enferman, se mueren y no hay sitio donde enterrarlos, porque cuando usted levanta la mirada todo está lleno de agua. Es terrible lo que está ocurriendo en Pakistán en estos momentos. Pero yo quisiera hacerles, para que ustedes vean cómo la dinámica política en estos tiempos de cambios rápidos ha venido variando en esa gran nación que es los Estados Unidos. Sobre todo de cara al proceso electoral del segundo martes de noviembre de este año, en donde se va a elegir toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Es una elección importante para medir el estado de la nación con respecto a la dirección política de su país. Voy a apoyarme en las encuestas de opinión que han publicado Wall Street Journal, la NBC y la Universidad de Quinnipiac de Connecticut, una de las universidades que mejores estudios hace de opinión pública. Y tengo muchas más encuestas, pero voy a usar esas tres para no darle excesiva cantidad de números. Primero, usted debe saber que en los Estados Unidos no hay un código electoral que aplica a toda la nación. Son 50 códigos electorales. Cada estado tiene su código electoral. Esa es la primera. Segundo, en las elecciones generales, el que se coge presidente, no gana el que más votos tiene. Gana el que más delegados electorales tiene. Y eso fue diseñado desde el tiempo del nacimiento de la República de los Estados Unidos, el Estado Federal de los Estados Unidos, para garantizar la representación de la oligarquía que manejaba en ese entonces. Y hay, por ejemplo, Trump cuando ganó la presidencia, ganó los votos electorales, pero perdió con Hillary Clinton el voto popular. O sea, usted tiene que hacer los estudios entonces para presidente y para senadores, estado por estado, y medir el estado de la nación y el estado de cómo está el comportamiento en cada estado. Debe saberlo usted, porque a los republicanos les cuesta ganar en los grandes estados. De manera que la representación del Senado de los Estados Unidos particularmente, que se divide 2 por cada estado, no es proporcional a la población. Bien. La tercera cosa que usted debe saber es que en la historia política de los Estados Unidos, siempre cuando un presidente gana, por ejemplo en este caso Biden, la probabilidad, la historia lo dice así, que pierda la Cámara de Representantes es bien alta. Por ejemplo, cuando ganó Trump, en la elección intermedia, él perdió la Cámara de Representantes. Bueno, eso pasa incluso con presidentes tan populares como Ronald Reagan. Eso es la elección del 86, por eso fue que el Irán Contra cogió tanta fuerza, claro, porque los republicanos y no por eso que manejaban hubo el indictment contra Trump en la Cámara de Representantes y perdió en el Senado. O sea, esto es normal. Esto es la historia. Pero la historia, estimados televidentes y radioescuchas, es una fuerza orientadora, no es una fuerza decisoria. En estas elecciones están ocurriendo cosas que no habían pasado en otras elecciones. Y se las voy a mencionar para que usted la tenga en consideración. En los Estados Unidos, por primera vez
en un primer periodo, hay una especie de un presidente formal que ganó las elecciones sin duda alguna. Joe Biden ganó las elecciones independientemente de las... Que 80 millones de votos no había sacado nadie nunca antes. No, y además ganó con el mismo número de votos electorales que ganó Trump. Ganó sin duda alguna. Pero Trump insiste que hubo fraude. Y entonces tenemos una realidad política. Hay un presidente y hay alguien que se cree presidente. Y esta no es una elección ni una condición usual en la historia de los Estados Unidos. Nunca en la historia reciente de los Estados Unidos había habido esta dualidad de un hombre que se considera y habla como presidente y no siendo presidente, y el presidente real de la nación. Al principio, cuando vino la pandemia, Trump se escondió. Después de la pandemia se fue. Pero durante todo el año 22, y ahora particularmente a partir de junio, él ha salido a la palestra pública con hacha en la mano, arco, guerra, disparando a todos lados. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que está intentando crear una república dentro de una república, pero todavía es minoritaria. ¿Cuáles han sido los efectos de la aparición de él en la televisión durante los últimos 30 días? Le doy la encuesta de Wall Street. La encuesta de Wall Street mide la popularidad de Trump y de Biden. De Wall Street Journal. De Wall Street Journal, sí. ¿Qué dijo? Wall Street, no es No, del periódico Wall Street Journal. Sí, correcto, tiene usted toda la razón. El índice de simpatía de Trump, que se mide restando lo positivo de lo negativo, es de menos 19. Y el índice, estaba hablando de ahora, de Biden, es de menos 8. Es decir, el presidente Trump es menos popular en los Estados Unidos que el presidente Biden. Cuando usted mira la encuesta de la NBC que pregunta quién tiene más peso en definir su voto en las elecciones de noviembre, Trump o Biden, 44 y 44. Wow. Igual. Cuando usted mide cuál es la popularidad del índice de gestión del presidente Biden, ha subido 9 puntos en los últimos 30 días. Y esto ha puesto, cuando usted mide estado por estado, ahora, que existe la probabilidad de que el Partido Demócrata se pueda quedar con una mayoría mínima en el Senado y la posibilidad de que tenga una competencia estrecha en la Cámara de Representantes, por lo inusual de esto. ¿Qué son las cosas inusuales, aparte de esta impronta de Trump? Primero, que esto coincide con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de que huesos conservadores eliminaron el apoyo federal al aborto, por la famosa ley Wade versus Roe, Roe versus Wade. Esto ha dado a las mujeres republicanas una opción para ir en contra de aquellos senadores o representantes que estén impulsando medidas antiaborto. La última elección que se hizo en Kansas City, la línea antiaborto perdió. La línea por aborto ganó ampliamente. Y hay estados importantes que son republicanos en la que el aborto es uno de los temas fundamentales. Entonces hay un tema nuevo. Además de eso, el presidente Trump, Biden, propuso una serie de medidas en las últimas semanas, pasó la ley antiinflación, y ahora mismo una de las razones de la impopularidad de Biden era el incremento astronómico. ¿Te recuerdas de la gasolina, Fernando, cuando llegó? Casi cerca de los $6. Hoy la gasolina tiene casi 16 semanas de venir bajando sistemáticamente. Pero además de ese, el paquete de condena de deuda, de exoneración de deuda a los estudiantes, a 41 millones, de que de una u otra forma se van a beneficiar por esto. Ha aumentado el nivel de popularidad del presidente de los Estados Unidos y ha puesto temas fundamentales en el debate político de los Estados Unidos. La inusual presencia de un Trump que ahora, con las investigaciones que se hicieron en su casa de residencia de Mar-a-Lago, se encuentra incluso con documentos que hablan
de la presencia de armas nucleares en algunos países, documentos que estaban en la residencia del presidente de los Estados Unidos, expresidente, documentos que alarman y que son abiertas violaciones a disposiciones claras, legales en los Estados Unidos. Entonces, cada vez que Trump sale, a los demócratas suben. Nunca en la historia de los Estados Unidos había habido este fenómeno. Y este fenómeno político está produciendo eventos, por un lado, radicalizando a la ultraderecha y empujando el ala más moderada de los republicanos a no apoyar candidatos. Es que sí lo hubo, José, porque al final, sí lo hubo en los 50, porque al final McCartney era esto. La cosa fue que llegó un presidente con los muebles bien, la cabeza bien amueblada, como dicen Howard, que lo primero que hizo fue salir de McCartney. Y sí lo hubo en finales de los 60. La cosa fue que Robert Kennedy lo mataron. Pero tú te imaginas lo que hubiera sido ese mundo de Nixon con otro de los Kennedy pululando pero en el no poder. hubo en la práctica. Ahí estuvo. Estados Unidos estuvo a punto de irse a una guerra civil. Sí. La hubo en las calles. Sí, claro, pero no hubo la presencia de un Trump mediática como Exacto, ahora. Y la Deutsche Welle tiene un especial muy importante sobre esto. También hay algo que uno tiene que incidir, la cantidad de personas armadas que hay en Estados Unidos, la cantidad de veteranos de guerra. Pues Estados Unidos estuvo peleando 2 guerras simultáneas durante 20 años, o por lo menos más de 10 años. Entonces, y todo eso está exacerbando tanto el ánimo y es lo que ha hecho que esto sea tan radical, Claro, los discursos sean tan radicales hacia la izquierda y hacia la derecha. El punto de este análisis es que el desarrollo de la dinámica política favorecía enormemente a los republicanos para tomar ambas cámaras. Ambas cámaras. Hoy, esa dinámica ha variado sustancialmente para hacer competitiva ambas cámaras. Hay una cosa que también hay que tomar en cuenta. La inflación está bajando y el desempleo está en mínimo. Sí, bueno, Si uno con dinero en el bolsillo vota por lo que está. es que la economía no es el tema. No, eso te indica que otros son los temas. Otros Entonces, son. estos son los temas, contrario a lo que pasa en nuestro país. Ahora le hablo por qué le estoy dando esta dinámica. Porque los que se consideran seguros, ahora el ala republicano se da cuenta que no necesita a Trump tanto para esta campaña. Y esta campaña ha variado sustancialmente la dinámica política en los Estados Unidos. Si se va a cumplir o no, es probable que los republicanos ganen la Cámara Baja. La Cámara Baja, pero no con el número de votos de 64 como se pensaba. Probablemente hoy las encuestas la ponen casi pareja, 5, 6, 7, 14. En el máximo que he visto es 15. Ahora, y también, José, en el Senado, ahí va la cosa acá. la cosa se estrechó bastante. Eso no quiere decir que va a pasar. Digo, ya está estrecha. No olvidemos que los demócratas tienen un senador más que los republicanos. Lo que quiero preguntar, no, la competencia, porque acuérdense que va un tercio del Senado. Va un tercio del Senado, sí. Entonces, en los estados donde va a haber esto, el aborto ha sido un tema importante. La caída del precio de la gasolina ha sido una cosa importante. Las medidas de Biden Antiinflación. tiene un efecto importante. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicarles con esto? Que en estos tiempos de cambio no dé nada por seguro. Además que, José, no olvidemos también, y es algo que también tenemos que tomar en esta ecuación, la radicalización del Partido Demócrata. De un sector. Sí, un sector que hace mucho ruido y que también hay que tomarlo en cuenta y es lo que tiene aterrado sobre todo a estos estados del sur. Pero más fuerte que la radicalización de las representantes de Nueva York o la de Illinois es la fuerza que genera la decisión de la Corte Suprema de Justicia con respecto al aborto. Porque era un tema que ya no estaba en el debate. Sí, sí. Hay cosas que entran en la política que hay que mirarle siempre con atención. Nunca subestime las cosas. Algunas cosas importantes. El señor Putin ayer dijo, burlándose, que el gobierno de inglés, Fernando, era un gobierno que no representaba a nadie. Wow. Que muy poca gente lo había electo. Yo creo que el señor Putin no entiende cómo funciona la democracia. Señor Putin, allá en Rusia, los que están en contra suya están presos o muertos. O exilados. O exilados. Es que hay que entender lo que está ocurriendo en el mundo para darse cuenta de esto. Hay serios problemas que se están dando en nuestra América. Mire lo que está pasando en Argentina. La inflación se calcula en Argentina, Fernando, la inflación final se calcula que va a llegar a 100
¿Ah? Igual está pasando, la inflación en América Latina en general es alta, la inflación de nosotros es baja. A la vuelta, le vuelvo a hablar sobre los temas nacionales y la dinámica panameña. ¿Qué cosas han variado la dinámica en este país, en este momento? ¿Qué está pasando? Que la mayoría de la gente no está haciendo la lectura. Bueno, la mayoría de la gente no. De los informantes, ¿cómo que llaman? Los influencers. Los influencers, como no estudian las cosas, no analizan lo que está pasando. Déjeme ahora la vuelta, hablarle sobre la dinámica panameña y cómo ella hace casi imposible predecir qué va a ocurrir en el 2024. A la vuelta.